Hola, buenas noches, buenas tardes, mucho gusto, somos del grupo de agronomía y hoy vamos a presentar unas problemáticas. Bueno, ¿te presentas, por favor, querida compañera? Buenas noches, compañero. Mi nombre es Nicole Stephanie Poveda Hernández. Em, Me tocó los roles de investigador de suelos, experto en recursos hídricos y defensor del medio ambiente. Listo, perfecto. Bueno, entonces me presento yo, soy Antonio Silva. Bueno, en cuanto a mis roles, tengo especialista en cultivos sostenibles y también economista agrícola sostenible. Bueno, te doy la palabra para que continúes con tu rol. Bueno, pues teniendo en cuenta que me tocó el tema del suelo, de investigador de suelos, primero tenemos que entender que existen tres tipos, bueno, más tipos de suelos, que son como el suelo arenoso, el suelo húmedo, el suelo arcilloso, el suelo piedroso. Para, digamos, nuestro cultivo de cebollas cabezonas, o pues en general para este cultivo, se requieren los tres, ya que debemos generar un ambiente específico, digamos, para cada variedad, para cada tipo de siembra. Problemas que nos pueden afectar en nuestra siembra, en nuestro cultivo de cebollas cabezonas, son problemas como la erosión. Tenemos que saber que la erosión es como un proceso de desertificación que se debe a, pues, a dos factores. El primero, el cambio climático nos afecta bastante. También el exceso de cultivos, sí, de cultivos, la expansión de cultivos y pues eso también nos afecta bastante porque pues puede generar mucho impacto climático esto se debe a la erosión del suelo. Em, También trae consigo muchos problemas como la pérdida de biodiversidad y la reducción de los recursos necesarios para la vida de las personas. La otra también es que al disminuir el suelo fértil, el cambio climático se hará cada vez más evidente. Ejemplo, si en la temporada de calor, en nuestro cultivo, pues, por no usar la agricultura sostenible, puede que estas temporadas de calor se hagan más extensas, ¿sí? Y cuando ya llegue la temporada de lluvia, esta va a llegar súper intensa, provocando que el agua no se filtre y pues no circule. Posibles como soluciones a este problema puede ser como más que todo, digamos, el suelo, el araje, digamos, porque el arado de disco o pues de vertedera, esto hace que exponemos el suelo mucho al aire, esto hace que quede como compacto y pues que no se filtre los micro y los macroorganismos, ¿sí? Para esto podemos implementar como prácticas de labranza mínima en nuestro cultivo. También se hacen como muchos tipos de siembras, como digamos el cortavientos, que consiste en sembrar árboles, en plantar árboles de maneras que queden en hileras, en filas, para que esto, pues esto es con el fin de que el viento corte, pues no le haga tanto efecto pues a nuestro cultivo. Te dirijo la palabra, compañero. Listo, bueno, genial toda esa información que nos compartes. Bueno, en cuanto que mi rol, tengo especialista en cultivos sostenibles, es importante aclarar qué es un cultivo sostenible. Pero para eso necesitamos primero saber qué es un cultivo tradicional y voy a presentar los diferentes ejemplos con el cultivo de cebolla cabezona. Es importante conocer que el cultivo de cebolla cabezona en Colombia se efectúa de un monocultivo. En otras palabras, quiere decir que siembran la cebolla una gran extensión en un solo lugar. Esto tiene implicaciones fitosanitarias, que ¿qué quiere decir eso? En plagas y enfermedades, que eso aumenta. Bueno, actualmente los agricultores no conocen muy bien o desconocen totalmente, por eso aplican muchos insumos agroquímicos para contrarrestar esto. Esto tiene un impacto ambiental fatal, no solamente en el medio ambiente, sino también en costos de producción. Pero bueno, en cuanto a más sobre el cultivo, resulta, sucede y acontece que pues, como ya retomando un poco, ¿qué necesitamos para que sea un cultivo sustentable? Saber primero utilizar los recursos bien, saber que
insecticidas, herbicidas se deben utilizar y de forma correcta. No hacer monocultivo continuo, si es posible hacer un policultivo. ¿Qué quiere decir esto? Es de sembrar no solamente la variedad de cebolla cabezona, sino también buscar la alelopatía con otros cultivos. Digamos, un ejemplo puede ser el maíz o zanahoria. ¿Qué quiere decir esto? Que vas a cosechar muchos diferentes productos en un solo lugar con un rendimiento increíble. No vas a afectar solamente la producción a corto plazo, sino vas a alargar la vida útil de la tierra, y también es importante que vas a tener una diversificación de los ingresos de la finca. No sé qué más anexar. Si quieres, te paso contigo. Muy bueno, compañero, gracias por tus palabras. Pues continúo con mi otro rol, que es el investigador de suelos, ¿sí? En este caso, para cada cultivo, digamos, para cada planta, se necesita un ambiente necesario para ella. Digamos, si esta planta es de suelos húmedos, obviamente uno sabe que va a ir a sembrar el cultivo, ya sea de cebollas cabezonas, en el ambiente necesario para no desperdiciar nuestros recursos hídricos, porque sería una atrocidad ir a sembrar una sí, como una variedad, sí, una variedad, digamos como, no sé, las zanahorias, que eso tal vez requiere un cultivo húmedo. Entonces nosotros lo vayamos a sembrar en un lugar donde no sea tan húmedo, que sea como desértico, y pues desperdiciar una cantidad de agua innecesariamente. Para lograr y fomentar la práctica de manejo adecuado, o sea, sostenible, tenemos que como poner técnicas de riego para aplicar, ya sea como existen varias técnicas, como la más usada es la normal, que es la de, como la del canales. De esta se aprovecha como un 40% de agua y pues el resto, pues imagínate, obviamente en la agricultura se utiliza el 70% del agua potable y del agua dulce y pues también se desperdicia bastante, pero pues hay que tener en cuenta que la agricultura es muy importante pues en la humanidad. Existen diferentes tipos de riego, que son como los, perdón, son los de aspersores, los aspersores, macroaspersores, microaspersores. Estos nos llevan mucha ventaja, ya que no generan tanto desperdicio y tienen como el 80%, 90% de efectividad. También hay que tener en cuenta que el mantenimiento de estos aspersores es muy costoso, pues no es como tan productivo para nuestros, en estos casos nuestros ingresos, pero también el de canales, él tiene como el 40% o 60% de agua, o sea, de efectividad y pues aquí es más económico. Em, los riesgos que nosotros podríamos tener en la escasez de agua serían pérdidas en cultivo, pérdidas total del cultivo o pues pérdidas pequeñas del cultivo, pero aún así pérdidas. Lo mejor que podríamos hacer es buscar suelos necesarios para fertilizados necesarios, pues, para la producción de nuestra cebolla cabezona y, pues, dedicarle como más tiempo al riego para no utilizar tanta agua. Y, pues, ese es como el fin de mi exposición, compañera. Te cedo la Listo. palabra. Perfecto, muchas gracias. Bueno, voy a continuar con el rol de economista agrícola sostenible. Para saber diferenciar, voy a hacer la comparación con la agricultura tradicional y, en paréntesis o en comparación, la agricultura sostenible. Ya les había comentado un poco anteriormente sobre la agricultura tradicional de la cebolla cabezona, que es un monocultivo, y todos los problemas que conllevan. Ahora voy a hacer un paréntesis en la agricultura sostenible. Resulta sucede que la agricultura sostenible es mucho más amigable con el medio ambiente, tiene mejor retribución económica, pero esta retribución económica se va a ver a largo plazo. ¿Qué quiere decir esto? No vas a recuperar directamente de una en la primera siembra, como lo haces en la agricultura tradicional, que tú en la primera vez vas a cosechar grandes cosechas posiblemente, después van a comenzar a disminuir. Por el contrario, de agricultura sostenible vas a comenzar con una producción normal o considerable, pero al paso del tiempo obviamente vas a ver un aumento porque vas a comenzar a tener más, incorporar más materia orgánica, vas a generar más microorganismos, más sinergia de la vida, el ecosistema, por ende vas a tener una mejor disponibilidad de los elementos y pues obviamente es muy importante
también, pues, si puedes tener un policultivo. No solamente es eso sustentable, sino también es muy importante tener en cuenta el factor económico. ¿Por qué? Cada vez los agroquímicos se van volviendo más costosos para los productores, sean por razones ajenas a nosotros o sean directas. El caso. Tenemos algunas alternativas un poco más sostenibles con el medio ambiente, como lo son biopreparados, fungicidas, biológicas o de índole orgánica. Tal vez para un agricultor tradicional no les ve como el rendimiento o incluso ve pérdidas, pero pues eso es a corto plazo. En realidad, este método de agricultura sostenible, como ya lo había dicho, es algo que se ve con el tiempo. Y también es importante tener en cuenta BPA, buenas prácticas agrícolas. Es importante que las buenas prácticas agrícolas las implementes en el cultivo, desde el momento que siembres, preparas el terreno. ¿Por qué? Sucede que si tú tienes certificado BPA, buenas prácticas agrícolas en tu cultivo, tienes una mejor acogida económica en la comercialización, incluso en la exportación del producto. Entonces, no solamente estás mejorando el medio ambiente, sino también estás mejorando la economía, incluso también puedes mejorar la exportación, el PIB de Colombia, digamos de alguna forma. En conclusión, es una machera para que lo tengas presente y pues bueno, yo creo que ya no me extiendo más y te dejo a ti. Vale, compañero, ahora voy a hablar sobre el otro rol que me asignaron y que es el defensor del medio ambiente. Pues el impacto de la agricultura en el medio ambiente pues es bastante grande, pero ya que pues los factores son quemas para la siembra, pues ya que reducen el material orgánico y la actividad biológica en el suelo, a su vez también emiten gases de efecto invernadero. También el uso indiscriminado de los plaguicidas, ya que estos productos suelen ser muy tóxicos y pues generan pérdidas en el suelo, la fertilidad del suelo, eh, supercambios biológicos, como las plantas, los insectos que pues suelen polinizar y pues tienen muy buenas funciones, también como agricultura sostenible, ¿no? También tienen sentido en la contaminación de que, digamos, bueno, usaste el residuo tóxico, los plaguicidas, tal vez no limpiaste bien o eso, y pues eso se contaminó tal vez cerca de un río, de un yacimiento, y eso genera contaminación en los ríos, en los yacimientos, valga la redundancia. Esa agua no sería potable para absolutamente nadie, ni para consumo humano, ni para las demás especies. También hay que tener mucho en cuenta que el cambio súper grande es como la ampliación de la frontera agrícola. Esto tiene que ver ya que incluye la migración de muchos animales, en la pérdida de sus especies vegetales también, la tala de árboles, ya que para algunos suelos fértiles, pues los van a usar para la agricultura, pues allá hay árboles, pues también talan árboles, la quema de esos suelos. También el uso excesivo de agua, el agua es usada en la agricultura y pues no se usa toda, pues de como expliqué antes, el 70% se desperdicia mucha agua. También el empobrecimiento de la biodiversidad por monocultivo, de lo que tú estabas hablando, compañero. Mismo, o sea, esto hace que las siguientes generaciones vayan perdiendo como su variedad genética, ¿sí? Que no se promueva, sí, su variedad genética, sus monocultivos, bueno, todo. También, si no se promueve la biodiversidad en los cultivos, se perderán especies vegetales solo porque, digamos, se prioriza una especie, en este caso, digamos, hablando de la cebolla cabezona. Entonces, pues también es bueno como la rotación de los cultivos en este caso. También tiene que ver mucho el cambio climático, debido al extendernos tanto en la ampliación de la frontera agrícola, como ya lo hablé en un principio, puede generar muchos cambios climáticos, como expandir las